Buenos días, hermanos y amigos oyentes. Les saluda Víctor Zelaya, miembro de esta su iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Es de mucho placer para mí darles la bienvenida a esta segunda jornada de los cultos correspondientes al domingo 17 de enero del 2021 en el horario de las 11 de la mañana. Hermanos y amigos oyentes, en esta mañana vamos a leer un texto bíblico antes de empezar todo nuestro culto de este día, en el cual podemos encontrar palabra gratificante, palabra de vida, y esto lo podemos encontrar en Isaías 43:2, que dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Aquí podemos ver que aunque tengamos graves problemas, dice el Señor que siempre estará con nosotros, que aunque crucemos ríos no nos vamos a ahogar, y que si caminamos en fuego no nos quemaremos. Hermanos y amigos oyentes, cada vez la palabra de Dios se va cumpliendo a cabalidad. Por ello nosotros debemos confiar y poner nuestra mirada en el Consumador, y a esos problemas que pueden ser esos ríos o ese fuego que nos dice la palabra, confiados en el Señor debemos estar dispuestos a pasarlos, pues bien nos lo dice la palabra de Dios, que todas las cosas que nos pasan son para bien, solo que tenemos que creer en Dios. Siempre nos dará una salida a cualquier problema que nos abrume. Recordemos que Dios es bueno en todo tiempo. Hermanos, vamos a hacer la oración antes de empezar nuestro culto para poner este tiempo en sus manos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor Jesús, porque nos permites, Padre Celestial, dirigirnos a ti, Padre. Nos das esa bendición, Padre Eterno, de poder clamar a ti, Padre Celestial, para escuchar tu palabra, Padre, y aprender de ella. En tus manos ponemos este tiempo que vamos a empezar, Padre Celestial, a gozar de tu palabra, Padre, a disfrutarla, Padre, en esta mañana. Te agradecemos, Padre Celestial, y en tus manos ponemos todo este tiempo, Padre bendito, que vamos a estar escuchando tu prédica, Padre. En tu santo y poderoso nombre lo clamamos, mi buen y amado Señor Jesús, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar los himnos que vamos a elevar a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro coro que utiliza pues nuestro himnario, ¿verdad? Que es el himnario Celebremos su Gloria. Dios les bendiga, hermanos. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santo sea
Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo.
cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Amigos oyentes, vamos a pasar al segmento de saludos de cumpleañeros. Esto pues nosotros tenemos como costumbre en nuestra iglesia que cada segundo domingo del mes hacemos un saludo a nuestros hermanos que cumplen años, y también si ustedes quieren ser también incluidos en esta tradición que tenemos en nuestra iglesia, pueden hacer, hermanos, su llamada a la hermana Cecia Matamoros al 9579-4410 para que ella tome toda la información. Repito, la hermana Cecia Matamoros al 9579-4410. Tenemos por costumbre orar por todos los hermanos que cumplen años en cada mes. En este caso vamos a orar por los hermanos que ya cumplieron años, por los que están por cumplirlo también. Y después de eso vamos a escuchar un himno alusivo a esta fecha especial de nuestro Ignario, celebremos su gloria. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, por un año más de vida que le permites a nuestros hermanos, Padre eterno, que están, Padre celestial, en este mes cumpliendo años, los que ya cumplieron también, Padre. Te damos gracias por sus vidas y te pedimos, Padre eterno, que les des paz, tranquilidad, mucha salud, Padre eterno, y sobre todo una comunión contigo, Padre. Todo esto te lo clamamos en tu santo y poderoso nombre, mi buen y amado Señor Jesús, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños. Hoy cantamos con fervor, te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Hermanos, amigos oyentes, ahora vamos al segmento de información. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos en pro construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregas a domicilio los días jueves, con un costo adicional por el envío. Pueden hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Repito, pueden hacer sus pedidos al 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural
cuenta 0270-1010 000 461. BAC, cuenta 743-973-411. Y Banco Atlántida en la cuenta 014-72-025-7410. Repito, en Ban Rural la cuenta es 0270-1010 000 461. En BAC la cuenta es 743-973-411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014-72-025-7410. Y al hacer sus donaciones, favor confirmarlo a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, al hacer sus donaciones, favor confirmar con la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Les invitamos a los alumnos y aspirantes del DFC cordialmente a que se puedan inscribir al Discipulado de Formación Cristiana en este año 2021 en la modalidad presencial, de acuerdo a lo planificado por nuestra iglesia y también conforme a las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad del país. El DFC es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse doctrinalmente y se convierta en un instrumento para la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo. Repito, para inscribirse puede llamar al 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo para que pueda orientarlo. Los invitamos al primer desayuno virtual de caballeros este sábado 23 de enero a las 6:30 p.m. Los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno el viernes 29 de enero en los siguientes horarios: de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano y 3 p.m. y al cierre del culto de oración a las 6:30 p.m. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta 11-401-01-5776-6 de Banco de Occidente. Repito, si usted desea diezmar o ofrendar en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta 11-401-01-5776-6 de Banco de Occidente. Hermanos y amigos oyentes, los invito a que oremos por el momento de los diezmos y de las ofrendas. Seguido vamos a escuchar el himno dirigido por los hermanos de nuestro coro, ayudados por el himnario Celebremos su Gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor Jesús, porque tú has puesto, Padre Celestial, el querer como el hacer, Padre Eterno, para que podamos ofrendar y que podamos diezmar, Padre, en estos momentos, Padre Celestial, en los cuales, Padre Eterno, podemos hacer uso de las diferentes aplicaciones que hoy tenemos por medio de la tecnología, Padre, o yendo directamente al banco, Padre, para poder seguir, Padre, pudiendo trabajar en tu obra en este mundo, Padre Eterno, y así subsanar muchos gastos que la obra también lleva implícito al hacerlo, Padre. Te damos gracias, Padre, por esos corazones alegres que están ofrendando, Padre, no por necesidad, Padre, como dice tu palabra, sino por amor y por gozo a ti, Padre. Todo esto te lo agradecemos, Padre Eterno, en tu santo y poderoso nombre, muy bien, amado Señor Jesús, pues tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
que buscas en la tumba, aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando venga por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Hermanos y amigos oyentes, ha llegado el momento más especial del culto en este día, donde vamos a poner atención a nuestro pastor Julio Durón, que nos va a impartir el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes, parte 24. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Mire cómo pasa el tiempo. Estamos ya en un nuevo año, dándole gracias a Dios por habernos pasado con vida la frontera del 2020 al 2021, hermanos. Y aquí estamos, todavía bajo condiciones difíciles de pandemia, pero la iglesia avanza, la iglesia sigue. Fortalezcas en el Señor, lea la palabra, lea las escrituras, anímese en Dios, no se deje derrotar. Usted no es una hojita al viento, ni es un barquito a la deriva en un inmenso mar de incertidumbre. Usted es un hijo de Dios con una esperanza y un destino eterno. Por eso le hemos dedicado tiempo a estos temas escatológicos, para que afiance su esperanza en la pronta venida del Señor por su iglesia. Así pues, que ánimo y a enfrentar este año con la gracia, la ayuda y el favor de Dios. Muy bien.
Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, gracias una vez más por la bendición de poder compartir con mis hermanos este tema precioso del juicio de los gentiles sobrevivientes, que tiene tantas aristas y donde hemos aprendido tanto. Un evento, Padre, inevitable al cual se dirige el mundo. Una vez que tú vengas a juzgar por segunda vez, este será tu acto judicial en la tierra, juzgar a todos los gentiles sobrevivientes a los grandes juicios de la gran tribulación. Y así te damos gracias, Padre, porque ahí determinarás quiénes entrarán en tu reino y quiénes serán condenados. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar con mis hermanos este domingo. Abre nuestros ojos al entendimiento de tu palabra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el juicio de los gentiles sobrevivientes, maravilloso tema. Y hemos estado ahí en ese texto de Mateo 25, versos 31 al 46, que es la tercera enseñanza de 3 que tiene el capítulo 25. La primera es la parábola de las 10 vírgenes, la segunda, la parábola de los talentos, y esta tercera, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Y este capítulo nos habla de la práctica de la doctrina de la segunda venida de Cristo, que el Señor nos enseña el capítulo precedente, que es el 24. Y ambos capítulos conforman el gran sermón del Monte de los Olivos. Muy bien, ve usted Mateo 25, 34. Vamos a hacer un pequeño repaso para enlazarnos donde quedamos el domingo anterior. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí tenemos una sentencia que al mismo tiempo es una invitación. Y aquí comienza el juicio, a dirimirse del lado de los cabritos, es decir, del lado de los justos, a los cuales el Señor se dirige. Y en esa hermosa invitación de este verso 34, capítulo 25, echa las ovejas para entrar a poseer el reino. Hay un maravilloso testimonio del hecho, amados hermanos, de que las buenas obras de las ovejas son el fruto, nunca la raíz de la gracia, porque esa gracia proviene del Padre y es otorgada a las ovejas en su Hijo Jesucristo desde antes del tiempo de los siglos. Y luego nos dice la razón por la cual el Señor sentencia de una manera benéfica a las ovejas en este juicio, a las ovejas gentiles. Vea usted los versos 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estos dos versículos, hermanos, contienen la explicación de la bendición del Señor a las ovejas en ese juicio. Y ese porqué que está al inicio del verso 35 es explicativo del por qué el rey pronuncia esa bendición sobre los que son identificados en ese juicio como las ovejas. Dice un teólogo, porque introduce la prueba de que son benditos del Padre y tienen derecho a heredar el reino. Esto es, porque han servido a los hermanos del rey y así sirvieron virtualmente a él. Fíjese que aquí es muy llamativo el hecho de que las necesidades aquí mencionadas en estos versos 35 y 36 son simplemente cosas de la vida ordinaria y cotidiana. Eso que se ha conseguido ahí, que es descrito por el Señor, esas acciones, no son cosas grandes a los ojos del mundo, pero el Señor las mira y son el producto de su gracia. Cristo menciona 6 cosas concretas aquí, y son acciones ejecutadas por las ovejas, a las cuales ellas responden con compasión y con misericordia. Eso es estar hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado. Son cosas que fueron realizadas por las ovejas, sin saber ellas que recibirían ninguna recompensa. Y esto lo podemos ver con la expresión de sorpresa que ellas mencionan en los versos 37 al 40 de este capítulo de Mateo 25. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjese que aquí no es de sorprenderse, hermanos, que las ovejas manifiesten sorpresa ante el razonamiento del Señor expresado en los versos 35 y 36 de este capítulo 25 de Mateo. Porque no es de dudarse también, hermanos, que más de algún siervo del Señor en el cielo
que no experimente una medida de sorpresa en el hecho de saber que se encuentra ahí, que Dios le haya mostrado misericordia. Fíjese que en este caso, la sorpresa que ellas manifiestan en los versos 37 al 40 es una señal de que es algo genuino lo que ha ocurrido en ellas y por la cual ellos actuaron con compasión y misericordia. Los justos que se mencionan aquí, que es una referencia a las ovejas, son aquellos que han puesto su fe en el Mesías y son los que formulan la pregunta de sorpresa. La esencia de este pasaje, hermanos, realmente es que las acciones referidas en estos versos 35 al 36 y que las mencionan luego las ovejas en su respuesta de sorpresa en los versos 37 al 40 son indicativos de una relación personal con Cristo, del nuevo nacimiento, de una verdadera y genuina conversión. Porque, hermanos, la relación personal con Cristo que se expresa en la vida es la que va a fijar al final nuestro destino eterno, si tenemos o no a Cristo en el corazón. Y todo eso, todo lo mencionado aquí, que el Señor expresa en su bendición a las ovejas, en los versos 35 a 36, se aplica directamente a aquellos que han tenido un conocimiento de los hermanos en Cristo y de Él. Los paganos, en cambio, que no han tenido semejantes conocimientos, serán condenados no solamente por rechazar el conocimiento de Cristo y de sus hermanos que estuvieron predicando el Evangelio en la gran tribulación con grandes dificultades, sino también van a ser condenados por descuidar la luz de la naturaleza y la ley de su propia conciencia. Nos referimos a eso en Romanos capítulo 1, 18 y sucesivos, ahí quedamos. Vamos a leer ahí Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire qué tremenda sentencia. Aquí es una descripción del estado de los cabritos, no de las ovejas. Ellos van a ser condenados por no haber tenido, aunque no hayan tenido los conocimientos que tuvieron las ovejas para actuar correctamente, pero van a ser condenados por descuidar la luz de la naturaleza y la ley de su conciencia. Y el verso 18 nos dice de la siguiente manera, la ira de Dios. Y hablamos el domingo pasado que esa ira no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no son del agrado de Dios, sino que la respuesta ecuánime de Dios, determinada de Dios, de un Dios justo en contra del pecado. Y vimos que esa ira de Dios se revela. Esa palabra revela, se revela de una manera constantemente se está mostrando. Y la esencia de esa palabra significa descubrir, hablamos, de hacer visible o dar a conocer. Dios revela su ira de dos maneras, hermanos. Mencionamos de una manera indirecta mediante las consecuencias naturales al transgredir la ley moral de Dios, pero también la puede revelar de una manera directa por medio de su intervención personal. Y el registro del Antiguo Testamento lo podemos ver desde la sentencia que Dios impuso a Adán y Eva de una manera directa hasta el diluvio universal, y desde el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma y Gomorra hasta el cautiverio de Babilonia. Esos son ejemplos claros de la revelación directa de la ira de Dios. Podemos decir también, hermanos, que presenta estas menciones presentan una evidencia clara de esa intervención. Pero la revelación más gráfica de la ira de Dios y del odio santo de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Dios tiene diversas maneras de manifestar su ira. Por lo menos hablamos de unas 5 manifestaciones. La primera de ellas es una ira eterna, la cual se expresa en el infierno, hermanos. También está la ira de cataclismo, como una segunda manifestación, como la vimos en el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. También puede haber una ira escatológica que corresponde al tiempo último y del día del Señor. Una cuarta manifestación de la ira
Es la ira de consecuencias que corresponde al principio de la siembra y de la cosecha que nosotros, todos los seres humanos, hemos experimentado en algún momento. Y una quinta manifestación es la ira de abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen, se tiren, se lancen en sus propios pecados. Y vimos muchos ejemplos en cuanto a eso en las Escrituras. Y esta quinta forma de ira lo podemos ver en el abandono divino de los impíos, que han continuado durante toda la historia para que se entretengan con sus pecados, con las consecuencias debidas. Y luego nos dice también ese verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad indica, hermanos, una falta de reverencia, como lo vimos el domingo pasado, de devoción y de culto sincero al Dios verdadero. Es una relación realmente defectuosa, imperfecta hacia Dios. Y la injusticia se refiere al resultado de la impiedad, es decir, la injusticia es el producto de la impiedad, de esa relación defectuosa con Dios. Es una falta de conformidad al carácter y a la ley de Dios en pensamiento, en palabras y en hecho. Y luego concluye el verso 18, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, es decir, detienen la verdad de Dios. Aunque la evidencia proveniente de sus conciencias, como lo vimos en los versos 19, el verso 19 de este capítulo 1 de Romanos y el 14 del capítulo 2, esa evidencia proviene de la conciencia. Esa es la verdad que detienen, la evidencia que tienen en su conciencia y en la misma creación, como dice el verso 20, que dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ninguna excusa. Tienen esas evidencias en su conciencia, tienen las evidencias de la creación y tienen la evidencia de la misma palabra de Dios, que es incambiable, que es irrefutable. Sin embargo, a pesar de tener esa evidencia los hombres en su conciencia, de tener esa evidencia en las cosas hechas a través de la creación de Dios y de la palabra de Dios, deciden resistir y oponerse de una manera rotunda a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su propio pecado. Como dice el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Luego el verso 20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso nos dice el verso 19, pero pasemos el verso 20. Pero pasemos al verso 19 un poco atrás, porque lo que de Él se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios en su soberanía, amados hermanos, ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre a través de la razón y a través de la ley moral, como lo pudimos ver en el capítulo 1 de Romanos. Luego el verso 20, lo leo de nuevo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él son los atributos que se mencionan en este 20. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él que se mencionan en el verso 20? Aquí lo dice a continuación, dos cosas: su eterno poder y su deidad. Y luego nos dice que se hacen manifiestas por medio de las cosas hechas. Es decir, la creación transmite, hermanos, un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. Eso lo leímos en el Salmo 19 del 1 al 8. Podemos volverlo a leer si gusta, para ver ese cántico hermoso, el Salmo 19, cómo muestra la gloria de Dios por medio de las cosas hechas. 19 del 1 al 8. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y no hay nada que se esconda de su calor. Hermosa expresión. Ahí lo dice claramente este Salmo 19.
La creación transmite, nos dice el Salmo 19, un mensaje claro, inconfundible de la existencia de Dios. Y vimos también el texto de Hechos 14, 17. Vamos a Hechos 14, 17. Nos dice de la siguiente manera. Hechos 14, 17. Nos dice así: si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Este fue el argumento del apóstol Pablo en el Areópago, al ver la idolatría de los atenienses, que no se atenían a oír más que cosas nuevas, y querían saber ese palabrero, como ellos dijeron, que expresaba el apóstol Pablo. Y él les dice de esa manera, les muestra la evidencia de Dios a través de lo creado. Luego nos dice también el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, que son su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su eterno poder, hermanos, por lógica, es necesario que el Creador, que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor y todo lo que ha hecho a nuestro alrededor en el vasto universo, Él todo lo sustenta todo el tiempo y por lo tanto tiene que ser un ser con un poder formidable. Por eso lo dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. Es decir, hermanos, su deidad, su naturaleza divina, en particular, tiene que ver con su fidelidad. Vamos a Génesis 8, 21 y 22. Génesis 8, 21 y 22 nos dice de la siguiente manera. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como he hecho. Está hablando de las postrimerías del diluvio, ya cuando la tierra está seca, sale Noé del arca y ofrece a Dios sacrificio y Dios lo toma con olor grato. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Muy bien, ahí está claramente expresado la deidad de Dios que se puede manifestar y claramente en este caso en la fidelidad de Dios, su bondad, su gracia. Lo podemos volver a ver en Hechos 14, 17. La deidad de Dios se muestra ahí en su fidelidad al prometer a Noé y al hombre que no volvería más a destruir la tierra mediante el diluvio. Y nos dice nuevamente el 14:17 de Hechos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias, el cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Esa es una manifestación también de la deidad de Dios, hermanos. Ahí está manifestando su voluntad, es decir, la deidad de Dios para nosotros los seres humanos se manifiesta en sus atributos. El caso de Noé es la fidelidad con que Dios maneja la historia de la tierra a partir del diluvio. Y en el caso de los atenienses es una muestra de la voluntad de Dios, que a pesar de su paganismo y de su lejanía de Dios, Dios también hace llegar a ellos su bondad día a día. Y por lo tanto, con esa manifestación de la deidad podemos decir el verso 20, concluyendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A través de la creación se hace manifiesto el poder y la deidad de Dios. Esas cosas invisibles de Él pueden ser entendidas a través de lo que disfrutamos todos los días, a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es por eso, mis amados hermanos, que Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismo en la creación, incluso aquellos que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, han recibido un testimonio claro sobre la existencia de Dios y el carácter de Dios a través de las cosas hechas.
pero la mayoría de ellos han preferido suprimirlo. Si una persona responde a la revelación que tiene, amados hermanos, así sea nada más que la revelación natural, Dios le va a suministrar los medios necesarios para que esa persona escuche el mensaje del Evangelio. Eso lo podemos ver en Hechos 17, 27. Nos dice de la siguiente manera, Hechos 17, 27. Creo que es el caso del Felipe y el etíope. Hechos 17, 27 nos dice de la siguiente manera. No es el caso del etíope, pero bueno, es aplicable. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire usted, esto tiene que ver con, creo que fue Pablo en Atenas también, el caso de Pablo en Atenas, así es, sí. Ahí está claro, y ve usted cómo Dios no se deja sin testimonio. Si alguien busca a Dios, si una persona responde a la revelación que tiene en su conciencia, lo percibe a través de lo creado, Dios le va a proveer los medios para que esa persona pueda escuchar el Evangelio y pueda creer. Luego el verso 21 nos dice de la siguiente manera, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, el hombre, hermanos, es consciente de la existencia, del poder y de la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general. Lo podemos ver en los versos 19 y 20, Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre es consciente de esa existencia, de ese poder y de esa naturaleza divina de Dios por medio de la revelación general que se manifiesta ahí. La luz que Dios ha puesto en sus conciencias y el testimonio de Él a través de lo creado. Y a pesar de eso no le glorificaron. Mira, hermano, el fin último del hombre es glorificar a Dios, no es otro fin. Vamos a Levítico 10:3. Levítico 10:3. Vamos a Levítico 10:3. Nos dice de la siguiente manera. Entonces dijo Moisés a Aarón, en esto que habló Jehová, esto es lo que habló Jehová, cuando perecieron los dos hijos de Aarón a ofrecer fuego extraño. Aquí lo dice, Dios busca que el hombre le glorifique correctamente conforme a lo que Él ha determinado como debe el hombre acercarse a Él y no como ellos pretendieron acercarse a Él. Y la respuesta de Dios a Aarón a través de Moisés es la siguiente. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahí está claro. Ese es el fin del hombre, es glorificar a Dios. El fin último del hombre siempre será glorificar a Dios. Ve usted también lo que nos dice Romanos 15, versos 5 y 6. Romanos 15, versos 5 y 6. Nos dice de la siguiente manera. Romanos 15, versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, por eso los conflictos en iglesia siempre tienden a disgregar la iglesia, a atacar la iglesia, a mermar la iglesia y a impedir que los hombres glorifiquen a Dios. Dios recibe la alabanza de su pueblo siempre y cuando sus hijos estén en paz, estén reconciliados, estén unánimes, estén de acuerdo. Aquí lo dice Pablo, pero el Dios de toda paciencia y de toda consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, ¿qué cosa? Glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claramente expresado. El fin último del hombre es glorificar a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y las Escrituras exigen siempre el cumplimiento de ese propósito. Dios espera que el hombre reconozca su gloria y le dé gloria. Mire lo que nos dice el Salmo 29, versos 1 y 2.
Salmo 29, versos 1 y 2. Vamos a ir ahí. Mire qué tremenda expresión la de este salmo. Poder y gloria de Jehová, como dice la Reina Valera en su título del Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Subraya en su Biblia, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Mire, hermanos, es una ordenanza. La Biblia insiste en que el hombre debe de darle la gloria a Dios, debe reconocerlo, siempre exige el cumplimiento de ese propósito. Podemos verlo también en 1 Corintios 10:31. Vamos a 1 Corintios 10:31. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo, subraya en su Biblia, todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Las escrituras exigen el cumplimiento de ese propósito. El hombre debe darle la gloria a Dios porque Dios se lo merece. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tremendo propósito este. Regresemos a Romanos 1, ahí donde estamos. El verso 18. Vamos a ver ahí. Sí, estamos en el verso 21. Lo leo de nuevo. Pues habiendo conocido a Dios, a pesar de haber recibido la evidencia de Dios en lo creado y la luz de su conciencia, no le glorificaron. Una exigencia de Dios. Las Escrituras exigen el cumplimiento de ese propósito. Glorificarlo, hermanos, glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Bueno, glorificar a Dios, hermanos, es honrarlo, es reconocer sus atributos y es alabarlo por sus perfecciones. Eso es glorificar a Dios. Hay un texto precioso en el libro de Éxodo, en uno de los contactos hermosos que tuvo Moisés con Dios, en Éxodo capítulo 34, versos 5 y 7. Éxodo 34, versos 5 y 7, nos dice del 5 al 7. Ahí el pacto renovado en el monte Sinaí, cuando regresa Moisés y el Señor le ordena que alice dos tablas de piedra como las primeras, porque las primeras se habían echado a perder cuando en un arranque de celo por Dios, Moisés las quiebra al ver al pueblo cómo se había degenerado en una falsa espera, adorando a becerros de oro creados para su propio pecado y maldad. Y nos dice ahí en Éxodo 34, en los versos, estamos ahí 5 y 7, ¿verdad? Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Mire los atributos reconocidos, la fortaleza de Dios. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo leo de nuevo, es impresionante este pasaje. Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tremendo pasaje este. Ahí se nos muestra cómo debe ser glorificado Dios. Así lo hizo Moisés
es honrarlo, es reconocer sus atributos y alabarlo por sus perfecciones. Y ahí estaba envolviendo en esa declaración Moisés de Éxodo 34, esos del 5 al 7, toda la historia de Israel y cómo Dios se comportó de una manera maravillosa con ese pueblo a pesar de sus rebeliones, y lo exalta Moisés en sus atributos, en sus perfecciones. Adorar, glorificar a Dios, hermanos, es reconocer su gloria, es exaltarlo por ella, no darle la gloria debida a su nombre. Es una afrenta, amado hermano, la afrenta más grande que el hombre puede darle a su Creador. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versos 22 y 23. Hechos 12. Hechos 12, 22 y 23, vamos a ver ahí. Ustedes buscan más rápido, desde aquí los estoy viendo. Ah, no, hermano, pero Dios sí lo está viendo. Miren lo que nos dice Hechos 12, 22 y 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire qué tremendo es esto. Herodes, que estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él y sobornaron a Blasto, como dice el verso 20, que era camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio al final era abastecido por el rey. Y un día señalado ahí para reunirse con ellos, Herodes, vestido de ropas reales, se sienta en el tribunal y les arenga. Y el pueblo le responde y aclama diciendo, voz de Dios, no de hombre. Y entonces el ángel del Señor vino y le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Mire qué serio es esto, hermanos. Habiendo conocido a Dios, el hombre es consciente de la existencia y del poder y de la naturaleza divina del Creador por medio de la revelación general que Él les provee a través de las cosas hechas. Ahí manifiesta Él ese poder y esa deidad a través de todo lo que disfrutamos en todo lo creado, y también el testimonio que Él ha puesto en nuestras conciencias. Porque el fin último del hombre, hermanos, es glorificar a Dios, no se le olvide. Esa es la meta del hombre. Y las Escrituras siempre exigen el cumplimiento de ese propósito. Y glorificarlo es reconocer, recuérdelo, sus atributos, alabarlo por sus perfecciones, es reconocer su gloria, exaltarlo por ella. Recuerde que no darle la gloria a Dios debido a su nombre es la afrenta más grande que el hombre puede hacerle a su Creador, como vimos el ejemplo de Herodes. Ahí en Hechos 12, versos 22 y 23. No le dieron gracias. Y se niegan a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutan provienen de Dios, hermano. Mire, todas las cosas buenas que usted puede obtener en este mundo y el hombre, sin conocer a Dios, disfruta, vienen de Dios, no de su esfuerzo propio. Mire lo que nos dice a este respecto Mateo 5:45. Mateo 5:45 nos dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Una persona puede estar en rebelión con Dios, puede estar aborreciendo a Dios y en contra de Dios, y Dios siempre hace salir su sol sobre él, como hace salir también el sol sobre su vecino que es creyente. Dios no deja sin lluvia la casa o el terreno o la tierra del malvado. También echa esa bendición sobre la tierra del malvado, como la echa también sobre la tierra del justo. Y aún así, el hombre se niega a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutan vienen definitivamente de Dios. Mire lo que nos dice también a este respecto 1 Timoteo 6:17. Vamos a 1 Timoteo 6:17. Nos dice de la siguiente manera: a los ricos de este siglo, es una exhortación que hace el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira, hermano, en este mundo las desigualdades siempre van a estar ahí.
Unos van a tener más que otros, pero siempre el que tiene más cae en esa falta de la altivez. Y le dice el apóstol a Timoteo, probablemente habían creyentes ricos ahí, en esas congregaciones donde estaba Timoteo pastoreando, probablemente en Éfeso, o también a otros que quisieran alcanzar para el Señor. Dile a los ricos de este siglo que no sean altivos, que reconozcan que todo lo que tienen en sus manos es porque Dios se los ha permitido tener. Así de sencillo. Que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermano, hoy se puede tener y mañana no se puede tener absolutamente nada. Así de sencillo. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. En otras palabras, que reconozcan, que glorifiquen a Dios, que le den la gloria de vida que solo Él se merece, y que reconozcan que la autoría de los beneficios de los cuales disfrutan, esas abundancias que tienen, vienen de Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice el verso 21, Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no solamente se niegan a darle la gloria a Dios, sino que tampoco le agradecen, son unos verdaderos malagradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, en vez de glorificar a Dios y darle gracias, se envanecen. La búsqueda de significado, hermanos, y propósito por parte de los hombres solo produce conclusiones vanas e incoherentes. Sinceramente es la verdad. El hombre cree que es un sincero buscador de la verdad, pero no es cierto. Por negarse a glorificar a Dios y por no ser agradecido con Dios, al final se terminan envaneciendo y los significados que ellos hacen, buscándole significado y razón a la vida, a la existencia, al futuro, al pasado, al presente, y los propósitos por parte del hombre al final son vanos y no tienen coherencia alguna, es decir, son falsos. Y por eso nos dice al final del verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, la oscuridad viene al corazón, hermanos. Tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esa va a ser reemplazada siempre por las tinieblas de la falsedad espiritual. El hombre rechaza a Dios, entonces rechaza la luz de Dios y entonces esa luz, en vez de ser luz, se convierte en tinieblas de falsedad espiritual para el hombre. Mire lo que nos dice a este respecto San Juan 3, versos 19 y 20. San Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Nos dice de la siguiente manera. Y esta es la condenación, mire, fíjese bien en el texto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, prefirieron, pusieron sus afectos más en las tinieblas que en la luz, por una sola razón: sus obras eran malas. El hombre que se niega a glorificar a Dios y a darle gracias como Dios, al final sus razonamientos y sus explicaciones terminan en maldad, sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí lo dice claramente. Tremendo pasaje este. Y concluye el verso 22 hablándonos de la siguiente manera: profesando ser sabios. ¿Qué pasó? Se hicieron, ¿qué? Necios. El hombre siempre va a racionalizar su pecado, hermano, siempre va a buscar una excusa para lo que hace. Hoy el pecado ya no se le llama pecado, sino
reacciones situacionales. Entonces, si la situación es así, es X, yo reacciono de esta manera. Si la situación es Y, yo reacciono de esta manera. Si la situación es Z, yo reacciono de esta manera. El pecado se ha suavizado, ya no se ve como pecado. Profesando ser sabios, caen en esa necedad. El hombre va a racionalizar su pecado, siempre va a buscar excusas para seguir persistiendo en él, y así demuestra su necedad total, inventando y creyendo sus propias filosofías, sus propios raciocinios, sus propios enfoques acerca de Dios, el universo y él mismo. Yo no sé, hermanos, si usted ha escuchado, hermanos, decir, ay, a mí Diosito me bendice, ay, Diosito, a mí me golpea escuchar, hermanos, referirse a Dios de esa manera. No lo respetan, es una manera de respetar a Dios. No es una frase de cariño, eso es un desconocimiento total de quién es Dios. Aquí lo hemos visto en este texto de Romanos 1, 18 al 21. El hombre muestra necedad, inventa sus propias filosofías, la manera de cómo referirse a Dios, cómo llegar a Dios, ofende. Cree en su propia filosofía acerca de Dios, acerca del universo, y le da una razón también a su propia existencia. Si él es un ser creado por Dios, pero se cree que vino de algo por ahí, evolucionó y todo lo demás, es pura necedad. Mire lo que nos dice a este respecto el Salmo 14.1. Vamos al Salmo capítulo 14, el verso 1. Nos dice de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y fíjese, hermano, que esta designación que aparece aquí es una designación no en el sentido intelectual, porque la gente dice, no, es que no se preocupe, si es que él dice así porque así le enseñaron en la universidad, así lo aprendió él, si es un acto didacta, decir que no hay Dios. No, la connotación que aparece aquí en este salmo no es moral, hermanos, es intelectual. El hombre sabe lo que está diciendo. Es una designación que comporta, que tiene que ver con moralidad, no con intelectualidad, y eso es importante poderlo entender. También hay un texto similar que me gustaría verlo en el Salmo 53, verso 1. Nos dice de la siguiente manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero aquí el Salmo tiene una añadidura, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y mire la definición. Se han corrompido. Mire, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué? Ahí lo dice, ahí está la designación moral. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Ahí está claramente designado. El problema que es el enfoque en el intelectual es moral. El problema, hermanos, de los hombres no es conocimiento intelectual de Dios. El problema del hombre es el pecado, es moralidad, eso es todo. Así lo dice el capítulo 3 de Juan. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, simple y sencillamente por una razón, sus obras, porque sus obras son malas. Eso es una realidad, eso es una gran verdad. Pasemos ahora, hermanos, respecto a esta situación que se da en los cabritos que nos menciona el juicio de los gentiles sobrevivientes, que ellos van a ser, por así decirlo, van a ser condenados porque han descuidado esa luz que Dios les ha mostrado a través de todo lo creado y a través de la ley de su conciencia. Este pasaje que vamos a ver en Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, tiene también que ver con esto. Vamos a Romanos capítulo 2, versos 12 al 16. Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, nos dice de la siguiente manera. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Fíjese bien, escuche bien. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, esta es la referencia a los cabritos gentiles, ahí en el juicio de los gentiles sobrevivientes, que no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mire qué tremendo pasaje este. Este es el texto de Romanos 2, del 12 al 16. Nos dice el verso 12 de la siguiente manera: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Hermano, los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios, repito, los gentiles que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la ley moral de Dios, van a ser juzgados por su desobediencia en proporción directa al conocimiento limitado que hayan podido tener. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos, el tiempo avanzado y ha llegado el momento pues de poder entregar este tiempo. Yo le animo a que lea el texto de Romanos 12, de Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, que tiene referencia con esto. Recuerde, amado hermano, que la esencia del pasaje que hemos visto hoy, de Mateo 25, versos 35 hasta el 40, nos habla que esas acciones que son referidas por el Señor para bendecir a los que son ovejas y adjudicarle su bendición en esa sentencia de bendición en el juicio de los gentiles sobrevivientes, van a ser aceptadas como indicativo de relación personal con Cristo. Solo un verdadero convertido puede actuar de esa manera sin saber que está haciendo bien, no esperando recompensa por eso. Porque la relación personal con Cristo es un indicativo de expresión de una vida nueva, y eso es lo que va a fijar nuestro destino eterno. ¿Por qué hemos abordado Romanos 1 del 18 al 21 y vamos a comenzar a tocar Romanos 12 del 12 al 16? Porque todo esto se aplica directamente solo a los que han tenido algún conocimiento de los hermanos en Cristo y de Él a los cuales ellos han beneficiado y por lo tanto han honrado al Señor atendiéndolos de esa manera. Y los paganos que nunca han tenido semejantes conocimientos, recuérdelo, van a ser condenados por descuidar la luz de la naturaleza, expresada en lo que Dios ha creado, y la ley de su conciencia que ha sido puesta como una marca de Dios en el corazón de los hombres. Muy bien, vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, gracias una vez más por haber estado bendiciendo, Padre, y a nuestros amados hermanos con el conocimiento de tu santa palabra. Te damos gracias por este enfoque que hemos hecho hoy, avanzando en nuestro estudio el juicio de los gentiles sobrevivientes. Hemos llegado, Padre, hasta el verso 40 de Romanos 25. Ya estamos próximos a terminar. Ayúdanos a concluir de la mejor manera posible y a tener el mejor provecho. Ayuda a mis hermanos a comprender las Escrituras y a entenderlas, y les sean de grande bendición para sus propias vidas y tengan un efecto multiplicador también en aquellos que son cercanos a ellos y en otros hermanos en la fe, a los cuales ellos animan a escuchar estos cultos virtuales. Gracias infinitas por ello te damos en el bendito nombre de Jesús, Señor. Bendice sus hogares, sus vidas, sus empleos, sus alimentos y su salud. Consuélales, Padre, en todas sus tribulaciones y dificultades. Pon en ellos sus cuerpos abundante salud también. Así te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, amado hermano, ahí donde está. Voy a dejarles con mi amado hermano, que en este momento va a dar conclusión a este culto, dándonos la noticia de lo que nuestros niños también han aprendido. Gracias, que el Señor le bendiga a todos y Dios mediante nos volveremos a ver pronto. Hermanos, amigos oyentes, vamos a escuchar
El versículo de memoria que nos trae el alumno Horacio Emanuel Barrios Castillo de la Escuela Bíblica Infantil en la clase de adolescentes y dirigidos por el maestro Alexander Mejía. El versículo que se nos recitará a continuación está en Mateo 5:6. Buenos días, hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Mi nombre es Horacio Emanuel Barrios Castillo y hoy les quiero compartir un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, amigos oyentes, ha sido muy grato poder compartir con ustedes, siempre invitándoles a que nos acompañen en nuestras próximas reuniones los días jueves, viernes y los domingos, o bien que nos sigan por nuestras redes sociales, hermanos y amigos oyentes. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.